El libro que les traje hoy es de Julia Kristeva, se llama El tiempo sensible y es un análisis de la obra de Proust. Marcel Proust nace en 1871, muere en 1922. Su obra se divide en 7 volúmenes que van desde 1913 hasta 1927, que se publica el último. El primer volumen de 1913 es Por el camino de Swann, que fue solventado por el mismo Proust. En 1919 tenemos A la sombra de las muchachas en flor. En 1921 y 1922 tenemos El mundo de Guermantes, que son 2 volúmenes. 1922-23 Sodoma y Gomorra. Y luego vienen los 3 últimos volúmenes que son póstumos. En 1925 sale La prisionera, 1927 La fugitiva y el mismo año El tiempo recobrado. Todos esos tomos forman En busca del tiempo perdido de Proust. Julia Kristeva es una intelectual de Bulgaria, pero que reside hace muchísimo tiempo en Francia. De Bulgaria tuvo que escapar por los estragos del Partido Comunista. A finales de los años 70, aproximadamente el 60% de la población mundial estaba bajo gobiernos socialistas de un tipo u otro. Los comunistas mandaban en China, Rusia, Europa del Este y gran parte de Asia. Los gobiernos socialistas del tercer mundo controlaban 30 países en Oriente Medio y África. Los partidos socialdemócratas eran mayoritarios en gran parte de Europa occidental. Tuvo que vivir en esa situación terrible, donde no tenía derecho a nada. Mikhail Sergeyevich Gorbachov creció en los años 30. Fue un periodo conocido como el Gran Terror. Bajo el mando del sucesor de Lenin, Joseph Stalin, millones de personas fueron detenidas y a menudo ejecutadas. Los especialistas afirman que al menos murieron 20 millones. Gorbachov era nieto de un rico campesino de los llamados kulaks, que fue arrestado y deportado. A principios de los años 30, los kulaks fueron colectivizados, o sea que los mandaron a trabajar en granjas colectivas. Los que no accedieron fueron deportados, ejecutados o enviados a campos de concentración. Su otro abuelo fue detenido en los años 30 y también estuvo en un campo. Creció sabiendo lo malo que tenía el sistema, lo ocurrido durante la época de Stalin. Su padre falleció y no pudo ni siquiera enterrarlo porque no era del partido. Muchas cosas de su vida las cuenta en este libro que se llama Del matrimonio como una de las bellas artes, donde se recogen entrevistas y bueno, en realidad está escrito por ella y su marido, el filósofo Philippe Solers, una pareja que se formó en la década del 60 y que siguen juntos hasta el día de hoy. Y en este libro comentan un poco sobre su experiencia como pareja. No es una receta, evidentemente, porque así como los seres humanos somos todos diferentes, individuales, las parejas funcionan de la misma manera. Y justamente al saber, entender completamente que son 2 individuos separados, es que se han llevado también durante tantos años. Julia Kristeva, Philippe Solers, bonsoir. Bonsoir. Un essai, une photo, elle est merveilleuse, on va la voir en grand derrière nous. Vous êtes radieux à l'île de Ré, l'un et l'autre. Vous jouez au badminton, vous êtes en short et on dit... En este libro entonces se analiza la obra En busca del tiempo perdido de Proust. Un viaje en busca del amor. Et un mois où elle serait restée seule sans ses parents dans son château romanesque. J'aurais pu l'y rejoindre et la posséder. Un viaje en busca de la amistad. Nous sommes de grands amis pour toujours, n'est-ce pas? Un viaje en busca del tiempo perdido. Ni à Paris, ni à Balbec. Parmi toutes les passantes qui avaient arrêté mes yeux, je n'avais rien vu d'aussi beau. Il n'était pas possible de trouver réunies des espèces plus rares que celles de ces jeunes fleurs. La inmortal obra de Marcel Proust, en una superproducción de la televisión pública francesa y el canal Arte. En busca del tiempo perdido.
donde la historia se desarrolla a partir de los pensamientos que surgen en la mente del protagonista cuando está tomando el té acompañado de magdalenas. La magdalena es lo que lo lleva a múltiples universos de su pensamiento. Y toda la obra se desarrolla a partir de eso, es un viaje por el pensamiento que no tiene tiempo. Julia Kristeva, además de psicoanalista, se dedicó a la literatura, es escritora, tiene un doctorado en literatura y también se especializó en lingüística, por lo que tiene muchos libros donde estudia el mundo literario, como en este caso. Gracias a sus estudios de psicoanálisis también puede mezclar los dos universos para hacer otro tipo de análisis. Ella describe el tiempo circular que se desarrolla en busca del tiempo perdido, con esa búsqueda de la infancia, a partir de una Magdalena que lo lleva a esa época. Y no es casualidad el uso de la Magdalena, porque esa palabra, ese sustantivo, nos lleva a muchos significados muy importantes. Tenemos a María Magdalena, o sea que hay toda una simbología religiosa que tiene un trasfondo muy profundo, se puede hablar mucho solamente de eso. También nos recuerda que a veces de una persona, esté viva o ya no lo esté, solo nos queda su nombre. Es decir, cómo a veces nos queda una palabra nada más como recuerdo de algo que era mucho más complejo o que era mucho más rico. Y al quedarnos solo un sustantivo también llega a adquirir nuevos significados, como en el caso de esta Magdalena, que podríamos pensar por distintos caminos. Está muy impregnado, obviamente, de toda la cultura francesa. Recordemos que Marcel Proust fue un escritor francés del siglo XIX. Y además, obviamente, a la masita, al dulce, que es característico de una ciudad que Proust visitaba de pequeño en su infancia, porque allí vivía una tía de él. Entonces, es impresionante todo lo que se puede desplegar de una sola palabra. Es decir, que funciona en este caso, en este texto, la palabra funciona como un elemento poético, como en poesía cada cosa dice muchísimo. Y en este caso, aunque no sea poesía, funciona de la misma manera. En los viajes que los peregrinos hacían de París a Santiago de Compostela, también se prendían en el sombrero unas cucharas de mar que tenían cierta similitud con la Magdalena también.
Es decir, que vemos todo lo que se puede desprender, todos los elementos que relacionan este sustantivo con cuestiones que él vivió, que él vio, que tienen que ver con su cultura y que tienen que ver con su infancia. La Magdalena además se esconde detrás el símbolo del amor prohibido que después se va a ir desarrollando y que se va a ir esclareciendo a lo largo de la obra. Es el nombre de una mujer, pero en la boca es esa dulzura que se desprende y que genera un placer inmediato y que esconde a Madeleine Blanchett, una especie de copia de George Sand. Y todos esos recuerdos que golpean en ese momento al protagonista generan un enfrentamiento hacia todo eso, hacia lo erótico, hacia lo incestuoso, hacia los lugares que no existen ya. Es un momento de reflexión frente a todo eso. Lo lleva hacia el recuerdo de su madre, pero es un recuerdo incestuoso. Su tía también refleja cuestiones sexuales. Y todo eso erótico lo lleva hacia la religión al mismo tiempo. Entonces, la Magdalena termina siendo un objeto que lleva hacia la profanación de cosas sagradas, no solamente a nivel religioso, sino a nivel familiar. Y en definitiva es la ficción, el imaginario, su recuerdo, que por lo tanto no es la realidad, que no sigue el tiempo como lo hace la realidad, que se reconstruye con las percepciones personales, con los sentimientos que afloran frente a determinadas circunstancias, termina transformándose en lo real. Los temas de En busca del tiempo perdido son la eternidad y el tiempo. El paradigma que plantea es que ninguno de nosotros tenemos el tiempo para vivir los dramas de la vida cotidiana. Y esto es lo que nos envejece. Julia Kristeva analiza los cambios que se fueron dando en la obra de Proust porque quedaron sus borradores, algunas modificaciones están documentadas, como el hecho de cambiar la palabra bizcocho por lo de Magdalena, que es fundamental para todo lo que analiza, por qué esa palabra en particular, entre otras muchas cosas de esta obra tan vasta y tan profunda de Marcel Proust. Este tipo de planteamientos son los que aparecen en este libro, que es muy recomendable, es de la editorial Eudeva, año 2005.